El guerrillero Petro y el capo del Cártel de los Soles hicieron algo que nosotros advertimos en el primer episodio de este canal: coordinarse militarmente. Colombia anunció el despliegue de 25.000 soldados y Venezuela respondió con 15.000 efectivos, buques de guerra y drones. Estados Unidos movió destructores hacia el Caribe, pero esto no es lo que parece, no es una escalada hacia la guerra, es algo mucho más sofisticado, la construcción de la trinchera perfecta. Hoy vamos a descifrar la estrategia militar más inteligente de la región en décadas y por qué una selva remota llamada Catatumbo acaba de convertirse en el lugar más estratégico de Sudamérica. Soy Jorge Torres, este canal se llama Clave Libertaria y esto es otro informe de Inteligencia Ciudadana. Quédate. ¿Dónde rayos queda el Catatumbo? Y es que antes de entender la estrategia, necesitamos entender la geografía. Porque en la guerra, la geografía lo es todo. El Catatumbo es una región fronteriza entre Colombia y Venezuela. Imagínate un área de selva densa, ríos que conectan con el Caribe y una cordillera que llega al mar. Es como si la naturaleza hubiera diseñado la trinchera perfecta para las guerrillas. No sé si captaron el quid de la cuestión. El Catatumbo desemboca en el lago de Maracaibo y el lago de Maracaibo conecta directamente con el Caribe. Es decir, quien controla el Catatumbo controla una de las rutas más importantes para mover cualquier cosa legal o ilegal entre el interior de Sudamérica y el mundo exterior. Además, esta zona conecta con la Sierra de Perijá, de ahí con la costa de La Guajira. Durante décadas, esta región ha sido territorio de grupos armados, narcotraficantes y economías ilegales. Pero ahora, repentinamente, se ha convertido en algo más: el tablero en donde se juega el futuro de Venezuela. Petro en 2022 afirmó la existencia del Cártel de los Soles, pero el Petro de 2025 empezó a cooperar con el Cártel de los Soles y a negar su existencia. Petro ordenó la militarización masiva de esta región. Estamos hablando de 25.000 soldados en el norte de Santander, la provincia colombiana que limita con Venezuela. Para poner esto en perspectiva, es como si México desplegase un pequeño ejército en su frontera con Texas. Por otro lado, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa del Cártel de los Soles, porque hay que decirlo así, anunció que desplegaría 15.000 efectivos más buques de guerra y drones para una operación antinarcóticos en la frontera. Un movimiento coordinado que elevaría el costo político de que Estados Unidos ejecute alguna operación en esa zona. Ahora bien, mientras Washington desplegaba destructores clase Aegis, que por cierto, estas son algunas de las embarcaciones de guerra más sofisticadas del mundo, junto con una escuadra anfibia y aproximadamente 6.700 efectivos hacia el Caribe Sur, ocurría otra cosa. La Guardia Costera estadounidense realizaba el mayor decomiso de drogas de su historia, 35.5 toneladas de droga, tras 19 operaciones coordinadas en el Caribe y el Pacífico, con el apoyo de un buque neerlandés. ¿Ven el patrón? Estados Unidos no está preparando una invasión terrestre, está construyendo el cerco marítimo más grande de la historia y poniendo al Caribe venezolano en cuarentena. Mientras esto pasaba en el terreno militar, Venezuela ejecutaba una maniobra diplomática. Caracas llevó la disputa directamente a las Naciones Unidas, denunciando el despliegue naval estadounidense ante el secretario general, mientras activaba lo que se llamaba el alistamiento de milicias, esencialmente convocando a civiles armados para defender el territorio, poniendo en marcha la doctrina militar cubana llamada Guerra de todo el pueblo. Vayan a ver un video en nuestro canal donde explicamos de qué trata esta doctrina de defensa. Esto de ir a la ONU y arengar a las masas, ya no lo sabemos. Construir narrativas, amenaza externa, zonas de paz. Tienen experiencia usando el derecho internacional y la soberanía como armas en contra de cualquiera que intente hacerles pagar por los crímenes que han cometido. Ahora bien, ¿por qué el Catatumbo es la trinchera perfecta? ¿Y por qué eligieron específicamente esta región y no otra? Hay una razón económica, claramente. Ahí se siembra y se produce el principal producto de la revolución bolivariana, la cocaína. Se trafica con oro, armas y combustible. Eso ya lo sabemos. Pero hay una razón militar. Las características del terreno. Pues el terreno ofrece lo que los estrategas militares llaman multiplicadores de la fuerza del terreno.
El Catatumbo tiene todas las características que hacen exponencialmente más efectiva una defensa. La primera ventaja es el acceso difícil. La región está llena de selvas densas, montañas y ríos. Para cualquier fuerza externa, moverse allí es como intentar pelear con una mano atada. Cada kilómetro avanzado cuesta 10 veces más recursos y estrategia que en terreno abierto. Segunda ventaja, la red fluvial. Los ríos del Catatumbo desembocan en el lago de Maracaibo, que como ya lo dijimos hasta el cansancio, conectan directamente con el Caribe, y nadie conoce mejor esta red fluvial que los cárteles que controlan el negocio de Nicolás y de Petro. La tercera ventaja, economías ilegales establecidas. Décadas de narcotráfico y contrabando han creado redes logísticas y de financiamiento que pueden reorientarse rápidamente para uso militar. Esa infraestructura ya existe. Es una estrategia de guerra de resistencia, que es exactamente lo que hemos venido viendo. Este terreno no busca ganar batallas decisivas, busca hacer que cualquier operación externa sea tan costosa y prolongada que se vuelva políticamente insostenible. La esencia de la doctrina de la guerra de todo el pueblo. Vayan a ver el video si aún no lo han visto. Lo que estamos viendo es la consolidación del Catatumbo como una trinchera binacional diseñada para elevar el costo de cualquier operación externa, mientras un cerco marítimo busca asfixiar económicamente a la tiranía sin cruzar ninguna frontera terrestre. ¿Tenemos algún dato acaso que confirme nuestra hipótesis? El primer indicador es el refuerzo espejo en tierra. Colombia desplegó 25.000 soldados y Venezuela desplegó 15.000 soldados más buques y drones. Ambos países extienden y sellan su respectivo lado de la frontera simultáneamente. El segundo indicador es el perímetro marítimo con aliados. Estados Unidos no solo elevó su presencia naval, sino que está ejecutando interdicciones récords con el apoyo de Países Bajos, Reino Unido, Francia, Canadá y varias islas del Caribe. El vector de presión es logístico, no es ocupacional. No quieren invadir, quieren asfixiar. Nuestro tercer indicador es guerra de narrativas. Venezuela lleva la crisis a la ONU y convoca a las milicias, preparando un terreno informativo para el siguiente acto: los corredores humanitarios, acusaciones de bloqueo y más. Cuando un avión que llegue de China, Rusia, Irán o desde Nicaragua no se le permite entrar al espacio aéreo, y si lo dejan entrar, también va a servir para implantar narrativas de que Venezuela está necesitada de un corredor humanitario. Si esta situación de alta tensión militar en tierra y cerco marítimo se mantiene por 4 o 6 semanas, el escenario dominante será resistencia prolongada más cuarentena económica, y con las rutas ilegales desplazándose hacia el Pacífico y una guerra de relatos en foros internacionales. Para entender cómo evoluciona esta situación, hay 5 indicadores claves que debemos vigilar. Primero, orden de batalla real. ¿Realmente hay 40.000 soldados entre colombianos y venezolanos en la zona? Hay que confirmar con evidencia fotográfica, reportes de rotaciones y aparición de nuevos puestos de control en pasos fronterizos irregulares. El segundo indicador sería la cadencia de incautaciones marítimas. Si vemos interdicciones semanales durante 4 semanas o más consecutivas, con evidencia pública que incluya datos de GPS marítimo y el número de la Organización Marítima Internacional, significa que el cerco está funcionando. El indicador 3, desvío de rutas al Pacífico. Si el Caribe se vuelve impracticable, el tráfico ilegal migrará hacia el Pacífico Oriental. Los reportes del Comando Sur estadounidense y la Guardia Costera nos dirá si esto está pasando. Cuarto indicador, escalada de milicias, nuevas tandas de aislamiento civil y ejercicios territoriales en Venezuela. Será una señal de que se está implementando una estrategia de guerra de todo el pueblo, resistencia total, usando a la población civil como escudos humanos. El quinto indicador sería la diplomacia de corredores humanitarios. Cartas formales a la ONU, visitas de países garantes y cobertura en medios estatales regionales sobre crisis humanitaria en Venezuela. Será la señal de que Venezuela está preparando la narrativa para solicitar una intervención internacional a su favor. Al final del día, esta historia se reduce en una ecuación muy simple: tiempo versus costos.
Desde la perspectiva de Maduro, la ventaja de tener el Catatumbo no está en ganar una batalla decisiva, está en hacerle inviable a Estados Unidos el acceso. La idea es saturar el terreno con tropas y milicias, complicar cualquier operación de inteligencia táctica y forzar a Washington a elegir entre un cerco prolongado y costoso o arriesgarse a una incursión terrestre que sería un desastre político. Desde la perspectiva de Washington, la apuesta es que un cerco marítimo sostenido será menos costoso políticamente que una intervención directa, pero más efectivo que las sanciones tradicionales para presionar a un cambio de gobierno en Venezuela. Para la población civil de la región, esto significa tensiones prolongadas y que los mercados criminales buscarán rutas alternativas, posiblemente hacia el Pacífico colombiano y ecuatoriano. ¿Quién puede sostener este costo más tiempo? ¿Puede Estados Unidos y sus aliados mantener un cerco naval indefinido en el Caribe? ¿Puede Colombia y Venezuela sostener el costo económico y político de tener decenas de miles de soldados desplegados permanentemente? ¿Puede acaso la población civil del Catatumbo vivir indefinidamente en una zona militarizada? El Catatumbo se ha convertido en la trinchera en donde se decidirá el próximo capítulo de la crisis venezolana. La verdad es que esto es una situación muy complicada, la cual estamos siguiendo de cerca. Por decirlo así, es una noticia en desarrollo. Desde acá, desde Clave Libertaria, te invitamos a seguir nuestro canal, a ser parte de nuestra comunidad y recuerda, siempre tenemos informes de inteligencia ciudadana. Soy Jorge Torres, nos vemos en una próxima entrega.